Los guitarristas principiantes, cuando llevan muy poquito tiempo tocando, bueno, a veces incluso después también, eh, pero al principio se encuentran con grandes dificultades, con tremendos obstáculos que parecen montañas insalvables. Que si la mano derecha, que si la mano izquierda, que si la coordinación, que si el ritmo, que si tiempos, que si memorizar acordes, notas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son problemas. Y a ello se une otro grave problema, que son las cuerdas al aire. Que no pueden sonar las cuerdas al aire, porque como se escape una sola cuerda al aire, puede ser la hecatombe universal. Error. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Estos problemas con las cuerdas al aire se producen principalmente en los cambios de acordes. Entonces parece que si cambiamos de un acorde a otro, pensando que cuando llevamos muy poco tiempo hay un montón de problemas añadidos. Es decir, la dificultad, la poca pericia, etcétera, ¿no? Técnicamente hay muchísimos problemas. Entonces deberíamos de centrarnos en otras cosas, no en esas, no en que si suenan cuerdas al aire o no suenan cuerdas al aire. Sin embargo, hay el miedo inconsciente a no puede, de un acorde a otro tenemos que ir limpio, cambiar sin que suene. No, tienen que sonar las cuerdas al aire. La guitarra está compuesta por 6 cuerdas al aire. Entonces, si estamos tocando todo el rato posiciones, en cualquier contexto pueden sonar cuerdas al aire. Incluso muchas veces, luego pondremos algún ejemplo, muchas veces decía, pues las cuerdas al aire son un efecto que se produce dentro de pasajes. Y que si se las quitas, dejarían de sonar tal cual como suenan. Eso por una parte. Por otra parte, es imposible. Es decir, nadie en el mundo, ningún guitarrista de la historia de la música, puede cambiar ciertas posiciones a ciertas velocidades sin que se le escape una cuerda al aire, ¿no? Es físicamente imposible. Depende mucho de dónde estemos, en qué zona del mástil, cómo sea el cambio, de la dificultad, la diferencia de una posición a otra, etcétera. Es decir, 2 posiciones muy parecidas y que estén en la misma zona, bueno, pues sí, se pueden hacer. Pero hay otras que no. Muchas veces incluso por esa imposibilidad para cambiar sin que suenen las cuerdas al aire, se producen ciertos riffs, por ejemplo, o ciertos toques de guitarra que con las cuerdas al aire pues adquieren un color que si no, no tendrían. Es decir, por un problema, en principio técnico, se produce pues una solución pues con la que no contábamos, pero que el resultado es fantástico. Entonces, no hay que tener miedo a las cuerdas al aire. Las cuerdas al aire tienen que sonar, porque así es el instrumento, así es la guitarra. Entonces, como está formada por 6 cuerdas al aire, si hacemos ciertos cambios de acordes a cierta velocidad, dando muchos golpes con la mano derecha, haciendo ritmos más o menos, continuos, van a sonar, no pasa nada. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 2 posiciones de acordes muy parecidas, quizás las más parecidas que hay, que son la menor y mi mayor. Son la misma posición bajando o subiendo una cuerda, cada dedo. Si yo pongo la menor y cambio a mi mayor, fácil. Bueno, para el que acaba de empezar a lo mejor no es tan fácil, pero es una posición, un cambio muy fácil en la guitarra. Quizás el más fácil o uno de los más fáciles. Entonces, pongo la menor, doy un golpe en la menor, pongo mi mayor, doy un golpe en mi mayor. Vamos a hacer como si fueran redondas, sin tiempo, no vamos a medir. Vamos a dar un golpe largo y cuando podamos cambiamos.
Si empezamos a meter cada vez más golpes con la mano derecha, a hacer ritmos cada vez con más notas, por ejemplo, hacemos blancas. Bien, sigue sin haber grandes problemas. Hacemos negras. Tampoco es que haya problemas gravísimos, pero ya en el último golpe de cada negra ya hay que ir con cierta prisa en el cambio, porque si no, no llegamos. Es decir, el último golpe de mano derecha puede encontrarse, puede ser que como no hagamos el cambio a la mano izquierda rápido, suene la cuerda al aire. Bien. Y si hacemos corcheas, al hacer corcheas ya son 8 golpes, ¿no? en cada acorde. Entonces es prácticamente imposible que en el último golpe, bueno, prácticamente imposible no, pero que no pasa absolutamente nada si en el último golpe suena la última corchea al aire. Entonces si hacemos el cambio, no sucede nada. Lo que sí sucede es si el mi no lo meto en el sitio que le corresponde. Es decir, si retraso el mi. Es que suena la cuerda al aire, entonces paro de tocar. No. Error. Ese sí que es un error. Suena la cuerda al aire, suena la cuerda al aire. Vamos a tocar 2 cuerdas al aire. O sea, 2 cuerdas al aire, no, perdón. Vamos a tocar los 2 últimos golpes de corcheas, las 2 últimas corcheas, al aire, en cada acorde. Las 2 últimas en la menor, al aire. Las 2 últimas en mi, al aire. No sucede nada absolutamente. Vamos a exagerar más todavía. Más. Vamos a dar las 3 últimas corcheas al aire. No sucede nada. Bueno, tiene un color diferente porque las últimas 3 las estamos dando al aire. Estamos exagerando mucho. No es necesario dar las últimas 3 al aire, pero las estamos dando simplemente para ver que tampoco pasa gran cosa. Si yo toco un tema, si esto fuera una canción y yo estuviera tocando todo el rato las 3 últimas de cada al aire, si yo con el siguiente acorde, que esa es la clave, el secreto es entrar bien con el siguiente acorde. Si yo con el siguiente acorde, con el que venga después, entro bien en el tiempo y pongo la posición bien puesta y doy con la mano derecha firme y contundente, no sucede nada. Quien esté tocando con nosotros sigue tocando y no pasa nada. En todo caso dirá, hombre, suena un poquito, bueno, diferente, pero suena bien, perfecto, no hay problema. Entonces, esto no hay que tener ningún miedo, y más cuando llevamos poquito tiempo tocando y tenemos otros muchos problemas y más graves. O sea, el primer paso es aprender las posiciones de los acordes, evidentemente. El segundo paso, pues, es ser capaz de cambiarlos, más o menos, con cierta rapidez y solvencia. El siguiente paso, pues, es ser capaz de llevar un ritmo mientras voy cambiando. Pero ahí ya viene el problema, depende qué posiciones. Estamos poniendo dos posiciones muy fáciles. Que se nos escapa el último, no pasa nada. Siempre tener en cuenta que lo más importante es el ritmo, llevar bien el ritmo, no parar con el ritmo, y el acorde siguiente que venga, justo antes de las cuerdas esas al aire, que son los últimos golpes, ¿no?, que se nos pueden escapar, que entre bien. Vamos a poner otro ejemplo, que son 2 posiciones de acordes súper típicas, porque son súper típicas de los acordes que más se usan, seguros, y hay que escoger 4 o 5, estos 2 están. De los más utilizados, estos 2 están. Pero que ya no es como la menor y mi mayor. Son 2 acordes ya en los que hay que hacer cambios un poquito más drásticos, digamos, ¿no? Pues son posiciones muy diferentes. El sol mayor y el re mayor. Yo creo que son los 2 acordes que más se han utilizado en la historia del pop, del rock, de la música popular, del folk, de todo este tipo de estilos. Sin duda, el sol mayor y el re mayor. Entonces, son acordes súper utilizados y especialmente entre ellos. Se llevan muy bien.
porque si toco en la tonalidad de sol mayor, re mayor es su dominante, muy raro que no salga. Y si toco en re mayor, sol mayor es su subdominante, también es muy raro que no salga. Entonces son acordes que aparecen muchísimo y juntos. Hay que saber cambiarlos. Pero el pobre guitarrista que está empezando y dice, pero ¿quién inventó estos acordes diabólicos, ¿no? Y aún por encima, cuando ya empiezo a ser capaz de tocarlos, tengo que hacer el ritmo y se me escapan al aire. No pasa nada. A ver, si hacemos un ritmo complejo, vamos a hacer un ritmo un poco más complejo. Bueno, un poco más complejo no, vamos a hacer corcheas igual. Haciendo un ritmo de corcheas con estos dos acordes, es casi imposible que nos escape la última al aire. Es casi imposible. Hacemos un re a corcheas y hacemos un sol a corcheas. Y ahora juntamos los dos acordes cambiándolos constante. Estamos en el ejemplo de antes, pero como el cambio es más drástico, como el cambio es más, digamos, hay más diferencia entre los dos acordes, muchísima más diferencia, hay que mover prácticamente todo. Entonces, es muy difícil hacer este cambio de acordes sin que se escapen cuerdas al aire. Siempre hay que centrarse en el secreto de antes. No hay trucos. El truco es, no hay recetas mágicas para casi nada, ¿eh? El truco, la receta mágica es practicar, 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 practicar hasta que empiece el cerebro a asimilar la idea y luego que los músculos, los dedos respondan. Pero si hubiera que escoger así una receta mágica, que no la hay, si tuviéramos que pensar en cuál es el truco es el acorde siguiente, el que venga, el siguiente acorde, darlo bien y darlo en el sitio. Darlo con claridad, sin dudas, bien puesto y en el sitio del ritmo. Entonces, esta tremenda dificultad que supone para los pobres guitarristas que están luchando ahí contra los elementos al principio, no es una montaña infranqueable, es muy salvable. Al principio puede requerir pues, práctica y un poquito de sufrimiento, pero lo importante es entender eso. No pasa nada con las cuerdas al aire, no sucede nada. Os iba a decir que íbamos a poner ejemplos, pues vamos a pensar en un ejemplo muy típico, que es, por ejemplo, el famoso tema de Kurt Cobain de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit es un tema al que si le quitamos las cuerdas al aire, pues sonaría de otra manera, sonaría entrecortado. Smells Like Teen Spirit son 4 posiciones de acordes con quintas, pero que de entre dos de las posiciones hay una distancia de 4 trastes, o sea, estamos del traste 1 al traste 4. Entonces, de 3 trastes, perdón. Entonces, es casi imposible con el ritmo, con la rítmica de la mano derecha, cambiar del traste 1 al traste 4 sin que se escapen cuerdas al aire. Eso no lo hace nadie. Sería imposible literalmente hacerlo. Entonces, Kurt Cobain, seguramente inconscientemente, lo que decíamos antes, de un problema, entre comillas, pues saca un riff pues clásico, que quedará como un riff clásico de la historia del grunge, pero en este caso del grunge y del rock, vamos, en general. Pues eso es todo por hoy. Espero que os sirvan, que os hayan servido estos consejos, esta charla sobre problemas de las cuerdas al aire, y nos vemos en otros vídeos. Chao, chao.